A ver si sale que estamos en vivo. Vale, estamos en vivo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos al programa de Juan de la familia Lancán, Black Axe, la mafia nigeriana al descubierto, exclusiva con Santiago Camacho, periodista, escritor y presentador de Días Extraños. Bienvenido, Santi, a tu casa. Santi Camacho, ¿cómo estamos? Muchas gracias, pues encantado. Oye, que ayer os hice una faena con un despiste que tuve y no acudí a nuestra cita y lo siento muchísimo. Espero compensar hoy de sobra ese pequeño despiste. No pasa nada, muchas gracias, un placer. Y tenemos también como colaborador a Eduardo Carvajal Torbay, que está colaborando con el canal. No puede estar David García de Crimen y Castigo por temas laborales. Desde aquí le mandamos un saludo. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, bueno, un tema que es sobre todo de Nigeria, organización criminal de las más temidas del mundo, rituales de iniciación, tiene presencia en Europa, África, Asia y Norteamérica, vinculado con el fraude digital. Hay varias organizaciones en Nigeria, pero Black Axe es la pionera, ha tenido tema de blanqueo de capitales, más de 30.000 miembros. También incluso en Italia ha habido guerrillas antimafia. Esto es lo que contaba Santi Camacho en su podcast de Días Extraños, reportaje muy recomendable. Y bueno, Santi, vamos a empezar ante todo con la primera pregunta que te va a hacer aquí nuestro amigo Eduardo Carvajal y después pasaré yo con las preguntas que me ha pasado David García. Adelante, Eduardo. Claro, muchas gracias. Mira, para poder entender de qué se está hablando, hay que saber los comienzos, el inicio de cómo esta gente nace y crece. Tengo entendido aquí, aparte de tu programa y de tus escritos, en el Centro de Estudios Africanos determina que esta gente comenzaron como unos grupos humanitarios de ayuda a las mismas personas de la comunidad, que luego se convierte en esta organización criminal transnacional que mueve billones de dólares según el FBI en esto. Si tú nos puedes explicar cómo fueron esos comienzos, sería ideal que la gente así entienda lo que hay. Pues los comienzos fueron bastante inocentes, como muy bien dices, Eduardo. En 1977 se funda una cosa que se llama el movimiento neonegro, el Neo Black Movement of Africa. Es un movimiento anticolonialista, de orgullo negro, de apoyo vecinal, es de ideas bastante progresistas. Sobre todo, esto surge en la Universidad de Benín, en el sur de Nigeria, y básicamente es un movimiento estudiantil que, como vemos, tiene todas sus ideas absolutamente positivas. Dentro de ese movimiento, poco a poco, va surgiendo algo bastante más oscuro, que es el hacha negra, el Black Axe. El Black Axe es una especie de quiste que le sale a ese grupo y que va surgiendo, va ganando protagonismo, va ganando poder y, de hecho, en 1994, calculan los expertos, ya se escinde por completo de ese movimiento neonegro y coge entidad propia. Pero los orígenes son como los de muchas organizaciones criminales, como los de la propia mafia siciliana. La mafia siciliana pues surge precisamente ante la ocupación extranjera como un movimiento casi de resistencia, y luego se convierte en lo que todos conocemos. A veces, como suele decir el dicho, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues esto, que empezó de una forma bien intencionada, pues terminó convirtiéndose en un problema que ahora mismo ya no es un problema nacional de Nigeria, es un problema a escala global. Es muy importante lo que has explicado, porque el origen de todo siempre es importante entenderlo. Pero David García, que me ha enviado varias preguntas, pregunta: ¿cómo estas organizaciones logran infiltrarse y mantener influencia dentro de las estructuras políticas y económicas de Nigeria al mismo tiempo que operan como redes criminales transnacionales?
A ver, el tema es muy interesante porque cómo operan en Nigeria y cómo operan en el resto del mundo son dos cosas completamente diferentes. En Nigeria, el Black Axe, el hacha negra, es una organización brutal. Y cuando digo brutal, estamos hablando de aproximadamente más de 6.000 homicidios relacionados con el Black Axe. Homicidios, además, bueno, no nos vamos a poner truculentos ni a describir muy gráficamente las formas, pero homicidios que nada tienen que envidiar a las ejecuciones más crueles, pues pongamos, de los cárteles mexicanos, con mutilaciones salvajes, con publicidad en las redes sociales, con fotografías, carteles, etcétera, etcétera, para demostrar su poder. De hecho, Black Axe no es la única organización de este tipo que opera en Nigeria. Hay otras, los bucaneros, por ejemplo, sería una de sus rivales, y a veces organizan competiciones. Cuando decimos competiciones, es competiciones que se lleva el conteo de los muertos como si fuera el tanteo de un partido de fútbol. Y eso pues es público y notorio. Claro, al ser una organización que tiene sus orígenes en la universidad. Curiosamente, cuando uno piensa en las implicaciones que esto tiene en Occidente, como es el fraude cibernético, las estafas de todo tipo a través de Internet, etcétera, etcétera, nosotros nos imaginamos un entorno marginal de gente súper pobre, súper inculta, que va a un locutorio muy cutre y desde allí pues se dedica a manipular a las ancianitas de Alemania o de España o de Estados Unidos para sacarles dinero. Y no es ese el perfil del Black Axe. El Black Axe recluta en la universidad, recluta entre gente con formación, entre gente culta, y precisamente eso, el que sus cuadros, sobre todo sus cuadros dirigentes, son gente que procede, digámoslo así, de lo mejor de la sociedad nigeriana, pues les permite que muchos de ellos tengan una proyección política, tengan influencias, tengan contactos, cuando llegan a la edad adulta, pues consigan meterse en esos círculos. Estamos hablando de una organización que lleva muchos años funcionando, que lleva décadas funcionando, le ha dado tiempo a crear esa infraestructura. Y luego está el sistema más viejo de este tipo de cosas ante el tema de la corrupción en política, policial, en el ejército, que es plata o plomo. Es decir, el Black Axe puede acceder a determinadas personas con mando en la política, en la policía, en el ejército, etcétera, etcétera, y sobornarles por su colaboración, y en caso de que no acepten el soborno, pues eso puede tener consecuencias fatales para ellos y para sus familias. Y hablando de una organización como esta, que no solamente estamos hablando bueno, de un ametrallamiento con una motocicleta y ya está, ¿no? Estamos hablando de que las muertes son especialmente crueles, de que la víctima sufre muchísimo, es torturada antes de morir, pues este tipo de amenazas se tienen muy en cuenta. Adelante, Eduardo. Con respecto a esto, uno de los scam o fraudes con los que ellos comenzaron era pidiendo dinero. Le llegaba un email a alguien y pidiendo dinero para alguien, un heredero que El necesitaba algo príncipe de dinero. nigeriano. El príncipe nigeriano. Pero luego han llegado a entrar en los correos de las empresas y de esa manera pedir dinero por adelantado, por secretos o esto o aquello, cosa Ujú. que hasta incluso estuve viendo unas informaciones que ocurrieron en España con varias empresas. Sí. La gente dice, ¿cómo es posible que un empresario pues va a caer en esa trama? ¿No? Pues, así como acabas de explicar claramente que reclutan personas en universidades con conocimientos, pues ahí tenemos la razón de esto, ¿no? Pero ahora con esto anteriormente, pues cuando comenzaron con esto era nada más con el email, pero ahora tenemos las redes sociales, tenemos el internet abierto, podemos conseguir muchas cosas. Y también hay una diferencia, está la criptomoneda.
Ujú. ¿Qué información tienes tú al respecto de cómo están usando esta gente? ¿Qué hacen? A ver, el tema de las operaciones en otros países, pensemos que el LACAX está extendido por todo el mundo, es decir, hay delegaciones, por decirlo de esa manera, desde Estados Unidos, América del Sur, Europa, por supuesto África, pero África, al ser un continente, digámoslo así, empobrecido en su mayor parte, pues tampoco les interesa mucho. Y ahora mismo están intentando de forma bastante fuerte introducirse en Asia. Efectivamente, como muy bien decías, empezaron con lo que podríamos llamar las estafas más simples, con algo que se conocía como el 419, que era el famoso príncipe nigeriano, que era, bueno, pues hay un señor que es un príncipe nigeriano que tiene una fortuna, que te solicita ayuda, pero le tienes que mandar dinero, pero y él te va a dar el doble o el triple. Es la versión cibernética de nuestro timo de la estampita. Luego empezaron a centrarse en algo que es muy triste a nivel humano, que son las estafas románticas, que es aquello de suplantar la identidad de una persona, generalmente de alguien bien parecido, y coger a una persona solitaria, generalmente una mujer, pero también ha habido hombres que han caído en estafas románticas. Lo que pasa es que por el perfil de los hombres normalmente denuncian mucho menos por el tema de la vergüenza, ¿no? De que les hayan tomado el pelo. Pero, y bueno, pues esa relación a distancia se va cimentando y finalmente, pues, oye, he tenido una enfermedad, he tenido un problema, tal, mándame dinero. Y a veces las cantidades estafadas han sido realmente importantes y sobre todo el daño psicológico a las personas. Incluso ha habido cosas tan absolutamente surrealistas como uno de estos casos en los que el presunto enamorado era un astronauta. Era un astronauta que estaba en la Estación Espacial Internacional y desde allí escribía a la víctima. Y entonces, esto es verídico, ¿eh? Entonces acaba pidiéndole dinero para comprar oxígeno, porque se les estaba acabando el oxígeno allí y valía una pasta, y entonces que les mandasen oxígeno para arriba y no, y la señora cayó para comprarle dinero, comprarle oxígeno al astronauta. Luego, ya entrados en el siglo XXI, entraron en precisamente en esos casos de fraude corporativo, suplantando, por ejemplo, a proveedores. Se hacían pasar por un proveedor de una empresa y bueno, pues solicitaban dinero, etcétera, etcétera, y eso era absolutamente falso. Aquí en España, como muy bien dijiste, por ejemplo, hay un caso muy, muy célebre que una empresa llamada Imprex pues perdió cientos de miles de euros con este tipo de cosas. Ha habido, sobre todo le sucede esto a empresas de carácter industrial o que trabajan con bienes industriales, que tienen muchos proveedores de materias primas o de piezas, que es fácil que entre ellos se cuele uno que no sea auténtico y les haga un pequeño roto. Y luego, la parte más oscura es precisamente la parte que hace referencia al hacking. Eh, ya no solamente se dedican a la suplantación de identidades, sean personales o corporativas, sino que han aprendido a hackear como auténticos profesionales, y al introducirse en las redes corporativas tienen dos maneras. Una es el famoso ransomware, que es básicamente introducir programas malignos que bloquean por completo la red de la empresa, y si quieres recuperarla, pues tienes que pagar un rescate. Ese rescate generalmente se produce en cibermonedas, se produce en ciberdivisas. Y luego está algo bastante más oscuro por ambas partes, que es cuando se abre un camino por las redes de la empresa y empiezan a descubrir secretos corporativos. Secretos corporativos pueden ser, oye, cosas perfectamente legítimas como procesos de fabricación o cosas patentadas o algún tipo de procesos confidenciales que no quieres que se entere la competencia por cosas lógicas, hasta malas prácticas, cosas directamente delictivas.
y entonces se recurre directamente al chantaje. De, oye, tengo estos documentos tuyos, si no quieres que los haga públicos, esto se llama tantos bitcoins o cualquier otra ciberdivisa que utilicen. Esto, digámoslo así, estas actividades sí les permiten cobrar en ciberdivisas. Los fraudes de Internet, como los fraudes románticos y este tipo de cosas, claro, tenían el problema añadido de que aquí había que sacarle dinero a la víctima, pero la víctima no trabajaba generalmente con bitcoins. Una señora mayor de Worcestershire, por ejemplo, pues oye, ni sabe lo que es un bitcoin probablemente. Entonces, todo ese dinero, y estamos hablando de millones, de muchos millones de dólares, tenía que moverse a través de redes de lavado de divisas. Y eso, ha sido una cosa que, por ejemplo, el FBI ha perseguido de forma bastante importante. Pero vamos, esta gente a nivel financiero opera en Irlanda, opera en China, especialmente en Hong Kong, en Emiratos Árabes Unidos, en lugares donde la vigilancia fiscal es más laxa. Y luego, como llegó un momento, sobre todo la mafia italoamericana hizo en su día, pues han empezado a tener empresas legítimas para lavar dinero, sobre todo mucho tema de bienes raíces, de propiedades inmobiliarias, y luego hay otra historia que es la exportación de vehículos, el comprar vehículos de segunda mano generalmente en países occidentales, exportarlos a Nigeria y venderlos allí. Es decir, con el dinero del crimen están creando un imperio financiero, en este caso legítimo. Esta pregunta ya la has contestado porque prácticamente era la sofisticación técnica y organizativa detrás de estas operaciones de ciberfraude, ¿no? Las cripto, el blanqueo de capitales y que les permite generar ingresos anuales, prácticamente. Entonces, voy a pasar a la pregunta tercera, que es de qué manera los rituales de iniciación y la ideología panafricanista original funcionan como herramientas de cohesión interna, control social y silenciamiento de sus miembros, incluso frente a actividades criminales. A ver, los rituales de iniciación son brutales. O sea, te puedo describir uno que sería, pues tú eres un estudiante de la Universidad de Benín, por poner un ejemplo, estás en primero de, yo qué sé, de cualquier ingeniería, y tus amigos te dicen, oye, pues, ¿por qué no te vienes vamos a pasar un fin de semana en un sitio que hay una fiesta súper exclusiva con chicas y tal? ¿Quién dice que no? Se lo llevan para allá y entonces lo que se encuentra es una cosa muy distinta. Se encuentra con que está generalmente en un sitio, en un claro del bosque, allí lo desnudan, lo hacen tenderse en el suelo boca abajo, completamente desnudo, cogen una serie de varas de bambú. El azotamiento con bambú es especialmente doloroso, no solamente porque cualquier forma de azotar a una persona de forma brutal, no a poquitos, no en broma, o sea, de una forma salvaje, pues ya de por sí es doloroso y es grave, sino porque además el bambú, por su propia estructura, pues va deshaciéndose según vas golpeando a la víctima y va dejando astillas clavadas. O sea, y cada nuevo golpe va clavando esas astillas más profundamente. Es un azotamiento absolutamente brutal. Eso se hace hasta que prácticamente la víctima pierde el conocimiento, o incluso sin prácticamente, o lo llega a perder y se le reanima. Mientras se hace esto, se le insulta, se le amenaza, se amenaza a su familia, se le dice, oye, vamos a violar a tu hermana, vamos a matar a tu madre, o sea, una serie
de atrocidades. Luego, cuando termina esta parte, tiene que mostrar sumisión hacia los que le han azotado, tiene que arrastrarse a sus pies y finalmente lo levantan, lo abrazan y ya forma parte del grupo. Claro, la lealtad que genera esta tortura es muy fuerte. Pensemos además que los cuadros dirigentes, como decía, son gente de la universidad, pero luego hay un montón de perfiles diferentes. Hay gente que sus padres o sus hermanos han sido asesinados por bandas rivales. La actividad de bandas en Nigeria es como he contado antes, es bastante intensa. Hay gente que directamente procede de barrios marginales y que no tiene ningún futuro y el Black Axe se lo proporciona. En definitiva, estamos hablando de algo bueno, que es una estructura que ofrece hermandad, que ofrece pertenencia, que ofrece seguridad. Si formas parte del Black Axe ya nadie puede tocarte. Bueno, eso es relativo, porque te conviertes en un blanco también para las bandas rivales. En definitiva, los rituales siempre han sido muy importantes en el crimen organizado. Algunos han sido bastante más leves. Estoy acordándome de ese juramento de la mafia en el cual pues, te quemaban una estampita de un santo en la palma de la mano y tenías que aguantarlo. Bueno, pues tampoco es eso como para que, como ese azotamiento que hemos descrito antes, o cosas mucho más salvajes como algunas maras salvadoreñas que lo que directamente te pedían era que asesinases a un inocente, a una persona random, ¿no?, que te encontrases por la calle. Pero sí, obviamente estamos hablando de un grupo tremendamente cohesionado. Y luego un grupo además que en uno de sus negocios, o dos de sus negocios más importantes aquí en Europa, Sí. recurre a la magia, recurre a las creencias tradicionales, recurre a lo que aquí conoceríamos como vudú, aunque no sería exactamente eso, que es en el tráfico de personas y en la explotación sexual. Ambas cosas, en ambos negocios están muy metidos, especialmente en Europa, perdón, y para mantener cautivas, sobre todo en el caso de la explotación sexual, a las víctimas, pues sí se cierne siempre sobre ellas la amenaza de la magia negra, ¿no? Estamos hablando de personas que proceden del África subsahariana, donde ese tipo de supersticiones tienen un peso y son muy potentes a la hora de establecer una amenaza sobre una persona. Pues muy interesante, de verdad relevante para aquellos que lo estén escuchando por primera vez. Eduardo, adelante, cuando quieras. Santi, me adelantaste, me diste dos respuestas en este momento, pero fíjate bien, para ahondar en esto que es bastante, para mí, grave. Lo primero que nada es la trata de blancas, donde les ofrecen mejorar la vida. Bueno, eso también lo hacen en América, otras organizaciones criminales, que es básicamente eso, convencerla. Pero luego les meten el miedo con esa magia negra, el vudú, Sí. donde les están diciendo, se quedan, ahí estuve leyendo, que les quitan las uñas, pelo, y les dicen, pues aquí estás tú metido en esto, cuidadito con que hagas esto. Y lo más importante, los pasaportes. También se los Además, quitan, ¿no? claro. Alguno pudiera decir algo. También salirse de esto es casi prácticamente imposible, y eso igual que cualquier organización narcotraficante. Una vez que una persona entra ahí, salirse, pues no puede salir, porque saben que puedes revelar secretos, etcétera, etcétera, y tienes la obligatoriedad de estar ahí. Explícale aquí a las personas eso justamente, vamos a ahondar en eso, de ese trato tan criminal para manipular a las mentes y llevar a estas personas a cometer delitos. Ujú. En el caso de las víctimas de explotación sexual, también además sufren su propia iniciación, y te puedes imaginar en el qué sentido.
son violadas brutalmente. Pero básicamente los propios miembros del Black Axe, no te creas que están sometidos a ese tipo de presión. Es gente muy convencida, es gente que realmente forma parte de una estructura de forma bastante voluntaria. Sí ha habido algún caso, o evidentemente ha habido muchos casos en los cuales alguien ha intentado salir y ha acabado muy mal. Hay un par de denunciantes que uno a cara descubierta, un doctor de la Universidad de Benín, y otro otro de forma anónima que opera bajo un seudónimo, que han conseguido salir y denuncian lo que sucede dentro. El segundo caso es un periodista de nacionalidad británica y la verdad es que ambos temen, obviamente, por su vida, porque estamos hablando de organizaciones en las cuales ese tipo de disidencia no se consiente. Yo, después de haber leído mucho sobre esto y de haber consultado muchas fuentes, el nivel de violencia del Black Axe, del hacha negra, mm, solamente lo comparo, y obviamente este caso sí lo supera, con el que tenían en su día las maras salvadoreñas. O sea, después de las maras salvadoreñas iría el Black Axe en ese ranking macabro, porque son dos casos absolutamente surrealistas desde el punto de vista de que si no lo conoces, no lo puedes concebir. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de que ambas organizaciones han mantenido centros de tortura institucionales, no de capturo a alguien, me busco un sitio aislado en una casa abandonada, en un páramo lejano, y de forma oportunista, pues lo torturo allí, lo mato, no. Tener auténticos edificios dedicados exclusivamente a encerrar y torturar a personas. Que eso lo mantenga una organización criminal, que ha sido el caso de las Maras o que es el caso de Black Axe en Nigeria, es difícil de entender desde una mentalidad de un país europeo o de Estados Unidos, pero eso ha sucedido. Esto está claro que está conectado y lo recuerdo con los casos que había de narcosatanismo en México, que se Ujú. torturaba, se grababan cintas y había gente encubriendo. Yo la pregunta que te haría básicamente es si en Black Axe se graban grabaciones para luego difundirlas en la Deep Web, en la Dark Web, o es simplemente un sistema jerárquico secreto como una logia masónica. No, se graba, se graba y se graba mucho, se graba y se fotografía. No tanto como podía ser en el caso de los narcosatánicos de Matamoros, que era una cuestión bueno, de que allí había metida gente de muy alto nivel y, digámoslo así, pues era una especie de seguro de vida, de si tú no hablas, pues no saldrás implicado en esto, de todos nos protegemos, sino volviéndonos también a México de la misma forma en que actúan los cárteles mexicanos. Es decir, se hace como forma de operación psicológica, de propaganda psicológica para infundir terror. Es decir, nosotros hacemos esto y esto, si te pones en nuestra contra o eres nuestro enemigo o eres un traidor, es lo que te puede suceder. Entonces, claro que ese tipo de grabaciones se difunden y se difunden vamos, eso sí que sin pretender ningún tipo de contraprestación económica o sacarle un beneficio directo económico, sino para ese beneficio indirecto de que su leyenda negra sea cada vez más grande, de conseguir infundir cada vez más terror en sus posibles enemigos. Eduardo, adelante, porque tiene algunas preguntas que hacer y Vamos a esto que creo que tiene mucha relación con lo que hay. A partir de la pandemia, vamos a llamarla así para no decir cosas que nos vayan a tumbar el canal. En los 21, en 2022, hay un auge de estas personas, de este grupo criminal en Europa. ¿Tendrá Ujú. alguna relación
ese tráfico de personas, trata de blancas, con lo que llaman el relato de los refugiados hoy en día? A ver, evidentemente la infiltración de Black Axe en Europa y en América Latina, que se habla poco del tema de las ramas, sobre todo Argentina, pero ahí están en varios países de América del Sur, tiene que ver mucho, obviamente, con ese tipo de personas. Hay que tener en cuenta que cuando llega un barco o cuando llega una embarcación cargada de personas que buscan refugio, pues hay absolutamente de todo. Hay madres que buscan una vida mejor para sus hijos, hay padres que buscan un trabajo en Europa para mandar un dinerito todos los meses, que aquí puede parecer muy poco, pero que en sus países de origen es una auténtica fortuna y pueden mantener a una familia a distancia y de vez en cuando, pues evidentemente se cuela un garbanzo negro. Eso ha sucedido en todos los flujos migratorios que ha habido a lo largo de la historia. Y por poner otra vez el mismo ejemplo, es exactamente lo mismo que ocurrió en Estados Unidos con la mafia italiana. Es decir, llegaban miles y miles y miles de italianos y la mayor parte lo que buscaban obviamente era buscarse la vida y encontrar una nueva vida y un mejor porvenir en Estados Unidos. Pero obviamente había gente que había estado en Sicilia, o sea, que había nacido en Sicilia, que había pertenecido a Cosa Nostra, que conocía esa vida y que replicó ese esquema de vida que conocía en el país que le había acogido. Así que sí, claro que eso es absolutamente inevitable. Luego el tema de la pandemia, hay que tener en cuenta una cosa. Efectivamente sí supuso un gran crecimiento, sobre todo económico, del Black Axe por los confinamientos. Los confinamientos mantuvieron a millones de personas completamente aisladas del resto de sus conciudadanos, del resto de sus contactos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, para el tema de las ciberestafas eran víctimas excepcionalmente vulnerables en ese momento. Había un montón de gente que además encima, pues ni siquiera por no poder en un momento dado no podía ni desplazarse a una comisaría de policía a denunciar lo que le habían hecho, pero tampoco podían hablar con un amigo o con un familiar, decir, oye, es que me ha salido esta novia o este novio por internet, fíjate, y que el amigo le dijese, oye, ten cuidado, que esto no funciona así. Entonces, en aquel momento ganaron un flujo de capital bastante importante durante todos los confinamientos en Occidente, precisamente por eso, porque tenían un montón de víctimas vulnerables a su alcance. Hay algo que quisiera agregar, es que en los spam de los Gmail o cuando tenía Facebook, entraban enlaces, abre este enlace y una vez piqué Claro. y en esa videollamada había un africano, yo me tuve que tapar la cara y mandé eso a la policía y luego salió en las noticias que se había desmantelado ese tipo de estafas Ujú. y era algo de los nigerianos. Y muchos se hacen pasar por militares, que es el dato a añadir, o te envían un spam, oye, que estoy en Alemania, envíame tus datos, que vas a recibir millones. Sí, Es sí. decir, sí. Hay una cosa que hay que dejar muy clara a nuestros espectadores o a la gente que nos esté viendo, y es que a ver, esto no nos pilla de lejos. Ahora mismo es muy, muy, muy probable que en la bandeja de tu correo electrónico tengas ahora mismo un mensaje procedente de Black Axe. Un mensaje que te dice que tienes un paquete de Segur que no has reclamado, que tienes que pagar las tasas de aduana de aquella cosa que pediste o que no recuerdas haber pedido, pues, a lo mejor es verdad, que pediste en AliExpress, que es tu banco pidiéndote tus contraseñas porque ha habido un grave problema de seguridad y tal y pascual. Es decir, es un problema que indirectamente nos ha salpicado a todos, aunque sea un poquito, porque decimos, no, pero es que hay mucho fraude de esto. Hay que tener en cuenta una cosa, más del 50% de este fraude procede de esa organización. Luego hay otra gente que opera
desde otros sitios y, digámoslo así, hace la guerra por su cuenta, desde países, desde la India, desde Pakistán, desde países del sudeste asiático, desde Rusia, pero digámoslo así, de una forma organizada, probablemente sea la gran organización del mundo en este sentido. Es que hay algo muy, muy importante. Los spam de los teléfonos móviles, a mí, por ejemplo, me llegaron 6 intentos de hackeo el año pasado. Habían incluso robado mi clave de la plataforma Steam de los juegos. Y digo, ¿cómo lo han hecho? Y no lo pude recuperar más. Fue un ciberataque hecho a las 6 de la mañana. Yo me desperté a las 8 y veo esto. Digo, ostras. Y era mensaje tras mensaje, intento de entrada. Digo, tengo claro que ha sido un hacker organizado porque buscaba objetivos de información. Buscaba obtener una base de mis correos, de datos personales y tarjetas de crédito. Y ahora está claro de quién venía, de Black Axe. Eso es así. Y ya te digo que aquí, tanto en Estados Unidos como en Europa, la Interpol y el FBI están haciendo lo que pueden, pero el problema es muy parecido al del narco en México. Tú puedes, desde tus fronteras, tapar las grietas que sean, detener a la gente que está destacada aquí, porque evidentemente hay secciones locales que, como en el caso de la mafia, pues actúan de una forma semiautónoma y mandan una parte de sus ingresos a Nigeria, digámoslo así, como tributo a sus jefes. Pero el problema con esta organización, como decía, es muy parecido al que tienen en otros países con el narcotráfico. Y es que mientras tengas un país como Nigeria, que es el santuario, que allí no se les puede tocar, y no se les puede tocar por lo que hablábamos al principio, porque sus conexiones políticas son importantes, hay que pensar una cosa, hay una cosa que no he mencionado, pero parte de la historia política de Black Axe y de que haya políticos metidos en esto, no solamente es ni por extorsión, sino porque allí el ambiente ya puede estar tan enrarecido que directamente la pertenencia o que estés vinculado a Black Axe sirve para intimidar a los rivales, por ejemplo, o para destacar a matones en las elecciones, en los colegios electorales, para vigilar las urnas o coaccionar a los votantes o manipular incluso el resultado de esa urna. Es decir, estamos hablando de un país donde esta organización ha enrarecido toda la estructura de poder. Eduardo, adelante. Habías hecho el comentario de que China y los Emiratos Árabes servían para blanquear estos dineros y poder, o sea, por la poco control que existe en los bancos en esto. Actualmente eso ha aumentado, por supuesto, ¿no? Eso siguen manejando esas cantidades por ahí. Sí, ya te digo que ahora mismo la estrategia de la organización pasa por blanquear la mayor cantidad de dinero posible e invertirlo en negocios legales. Tal como están los precios de la propiedad inmobiliaria prácticamente en toda Europa o en medio mundo, pues es sobre todo en lo que se están centrando, en comprar ladrillo, digámoslo así. Y entonces las redes de blanqueo de capitales les están funcionando, tienen que hacerlas funcionar a todo tren, porque esa es la estrategia. Pero efectivamente, o sea, aquí se está muy vigilado el tema. Ya te digo que hay algún sitio, como puede ser Irlanda, donde puede ser un pequeño coladero, pero en general en Europa, o sea, su prioridad es hacer desaparecer el dinero del continente y mandarlo a estos sitios, ¿no? A Qatar es un sitio bastante habitual para ellos. Está claro que la red de blanqueo es algo global de hace décadas, pero desde la entrada de lo digital se ocultan con el anonimato, Bitcoin y toda esta rama, ¿no? Es decir, utilizar, por ejemplo, Bitcoin, que empezó en los 90 en la Deep Web, para introducir todo el mercado negro de lo que sea y a partir de ahí compran las armas, sicarios
películas, redes, revistas y tal. Cuando digo revistas, son esas revistas donde aparece lo ilegal. Entonces, claro, Black Access se sirve de eso. Está clarísimo. Y eso lo tienen que aprender los internautas. Sí, además, ya te digo, el tema consiste en que en un momento dado todo ese dinero que está generalmente en bitcoins o en otras divisas digitales, al final tienen que convertirlo, entre comillas, en dinero de verdad. Claro, si lo intentas hacer en un país europeo o lo intentas hacer en Estados Unidos, al final llega alguien y te pregunta, bueno, ¿de dónde ha salido esto? Y, y eso es difícil de justificar. Entonces ahí es donde precisamente entran estos países donde los controles son bastante más laxos, ¿no? Bastante más. Mira, mientras me traigan dinero, a mí, ¿qué más me da de dónde haya salido? Exactamente. Eduardo, adelante. Yo te había hecho un comentario sobre Haití. Estuve viendo algunas cuestiones donde, pues, por supuesto, la magia negra, el vudú, es la forma que estas personas pues, han tenido una gran influencia en todo en los, llamémoslo súbditos, en las personas que se han anexado a esto. También leí, y ahora estuve buscando esa información por algunas, pero que de Haití habían llevado a estos brujos para las iniciaciones, tanto en África, pero que en Europa está sucediendo. ¿Tiene algún conocimiento de eso? No, eso en concreto que me estás contando, vamos, es nuevo, pero es escalofriante, porque yo fíjate que el Black Access se introdujese en Haití, lo vería complicado porque Haití tiene sus propias redes delincuenciales muy, muy, muy asentadas en el tiempo, sobre todo desde el final de la dictadura de los Duvalier, cuando se disolvieron los Tonton Macoutes, que era la policía política de Haití. Pues muchos de los Tonton Macoutes lo que hicieron fue organizarse en bandas bastante crueles que asentaban su poder precisamente en que el vudú es la religión predominante en esa parte de la isla, ¿no? Y lo que sí veo factible es precisamente que haya habido algún tipo de alianza, porque bueno, es imposible, digámoslo así, comerles el terreno a las bandas locales en la propia Haití. Y si ha habido ese tipo de alianza, pues eso puede haber sido, aquí estoy especulando porque ya te digo que lo desconozco por completo, pero puede haber sido muy beneficioso para el Black Axe porque pueden haber adquirido el know-how, el conocimiento de décadas y décadas de asuntos turbios, no solamente desde el final de la dictadura de los Duvalier, sino desde la propia dictadura que ya utilizaba esos métodos para mantener el país sometido bajo su bota, ¿no? Terrible. Bueno, tengo que decir que toda esta información para mí es nueva porque la idea de hacer este programa era de David García, de Crimen y Castigo, que es un canal que está apuntando maneras, que de hecho está haciendo programas con Javier Bleda, que es un conocido periodista del sector de investigación en España, aquí en España. Pero yo te quisiera hacer una pregunta, Santi, de un programa que yo escuché hace muchos años en Milenio 3 que hablabas de crímenes de poder, de Jimmy Savile. A ver si me acuerdo yo, que esa es otra. Sí, pero este programa hablabas de las sectas satánicas y a mí se me viene aquel libro de la historia oculta del satanismo que leí cuando era un chaval de 15 años, ahora tengo 29, y recuerdo que hablabas de esas sectas, incluso esos rituales en África, en Hispanoamérica. ¿Tú crees que todos estos líderes políticos, sea del país que sea, buscan la santería y el vudú para tener más poder y luego tienen que pagar un precio alto? Porque luego vemos que ciertos políticos, no voy a mencionar a quién, están demacrados físicamente. ¿O a qué se debe eso? O sea, podemos especular o podemos afirmar, ¿eh? Aquí no hace falta verse obligado a ver, el poder corrompe, amigo, y esa corrupción a veces se refleja en la cara. Pero ha habido casos, a ver, si nos vamos a países como puede ser Cuba, como puede ser Santo Domingo, como obviamente lo hemos mencionado, Haití, como puede ser Brasil,
donde la influencia de los cultos afrocaribeños pues es absolutamente importante. Por supuestísimo que hay una implicación política, de que los políticos van a que los orisas les protejan, ¿no? Luego, ya que eso tenga un precio espiritual, digámoslo así, va en las creencias de cada uno. También te digo una cosa, cosas como el vudú pueden tener efectos muy potentes en la persona si la persona cree que la magia es lo suficientemente potente. Es decir, el poder de la mente y de la autosugestión a veces es ilimitado. Pero eso, fíjate, eso les pasa a los políticos de todos sitios. A ver, está ahora mismo por el tema del juicio que está habiendo, está muy de moda Jordi Pujol. Jordi Pujol tenía una bruja de cabecera que a la que consultaba todas sus cosas y que le hacía sus rituales. El propio Franco, sobre todo en su época africana, también recurrió a una chamana en su día. Yo creo que incluso, mira, la gente de poder, y no solamente políticos, había un caso que yo conocí en Madrid de una persona que se dedicaba pues a echar el tarot y a la astrología y a este tipo de cosas, muy conocida, y que todos los meses tenía en la terminal ejecutiva de Barajas, tenía un jet privado puesto por un notable financiero de la City de Londres para llevársela a Londres y que le hiciera allí pues su lectura de tarot o lo que fuera, y con eso, o con la ayuda de eso, espero que no solo con ese criterio, este hombre guiaba sus negocios, que parece ser que eran exitosos. Es decir, la gente de poder siempre ha tenido cierta querencia por aliarse con lo sobrenatural, no sé si independientemente de sus creencias o no, o es que hay gente muy supersticiosa, oye, que también puede ser. Me parece muy, muy impactante. Sí, además, antes de dar paso a Eduardo, hay un libro que hizo Miguel Pedrero con José Lesta sobre el Franco Top Secret. Es un libro gran libro. espectacular, difícil de conseguir, pero ahí vienen unas cosas que a mí me dejó cao. Hoy no voy a sacar ese tema, el famoso caso de la mano cortada, porque no viene al tema, pero en otro programa sí, porque hay datos que están muy, muy pendientes de analizar. Eduardo, te doy paso para que no se vaya el tiempo de la marea. Venga, pues mira, hay lo que están hablando de lo que es la cultura esta de la magia negra, por supuesto. Cuba y Venezuela pues lo tienen clarísimo. En Venezuela hay testimonios de este tipo de eventos donde pues hay rituales con animales que siempre van más allá. Siempre hay algún desaparecido, siempre hay algo, pues siempre incluyen un ser humano en estas cuestiones. Por supuesto, por eso te hice la pregunta y dije lo de Haití, porque de Haití sacaron a Venezuela, llegaron unos brujos haitianos para que hicieran trabajos para esta gente. Y sí, muchos, como tú dices, no solamente el político, también hay empresarios, hay gente que no ha dado un paso, no da un paso adelante, sino ha consultado a la bruja que le leyó el tabaco, las cartas o lo que sea. Esto, por supuesto, es una cuestión que nos lleva, que nos manipula la mente, por supuesto. El miedo, ya sabes cómo es. Ahora bien, en base a todo esto, ¿tendrá algo que ver también esta gente con el narcotráfico de Colombia, Venezuela? Sí, hombre. Vale. A ver, mira, decíamos, si especulábamos sobre si los políticos son más o menos supersticiosos, eso pues vale, pues habrá de todo. El mundo del narco es muy supersticioso, es muy supersticioso de por sí. El mundo del narco y, por ejemplo, otra cosa que también se da mucho en Hispanoamérica, el mundo de la guerrilla. Ahí está el fenómeno de los guerrilleros rezados, de gente que se les hacen rituales para que las balas no les toquen, ¿no? Y que básicamente dentro de diferentes guerrillas que ha habido en diferentes países de Hispanoamérica, pues se convertían casi en pequeñas sectas o grupos de élite dentro de esas guerrillas, esos guerrilleros rezados. Pero el mundo del narco, ¿qué te voy a contar? O sea, desde la Santa Muerte en México,
que ya se ha convertido pues posiblemente en la religión paralela o en el culto paralelo más importante del país, y que básicamente pues la Santa Muerte ya ha trascendido al tema criminal, y hay amplios grupos de la población, digámoslo así, civil, que rinden culto a la Santa Muerte, hasta el santo ladrón Malverde, que también los narcos mexicanos pues tienen sus estatuitas de un señor ahí con un bigotazo tremendo y un sombrero tejano, que Malverde era un bandolero que lo elevaron a la santidad los propios narcos, digámoslo así. Y hay pintadas, hay grafitis en los barrios y tal. Entonces, claro que en el mundo del narco sí que ese tipo de cosas está muy, muy, muy presente. Queda claro que el sistema narcotráfico que siempre ha estado a la luz del día, podríamos decir que el periodista Gary Webb se jugó el tipo y apareció muerto en esas circunstancias. No es por mencionar a Gary Webb, pero es que luego está Dani Casolaro, que investigó eso que llaman The Octopus, el pulpo. Se le hizo un documental de los asesinatos del pulpo en Netflix, que pocos entenderán el significado, pero hay ciertas cosas que están relacionadas con casos muy turbios. Y tiene que ver con todo esto, porque luego hay casos, desaparecen menores, como las 3 niñas de Cipolletti, y anteriormente había un político 3 días antes en esa zona. A ver, yo no estoy acusando a nadie, pero las fuentes argentinas indican eso. Pero bueno, yo por mi parte, las preguntas ya están hechas, no sé, Eduardo, porque Eduardo ha venido hoy bien cargado de información. David es quien me dijo, bueno, hazle estas preguntas y tal. Yo me baso en lo que me pasan. Adelante, Eduardo. Nada, bueno, ya hemos tocado todo lo que hacen y ya sabemos, pues nos ha explicado magistralmente lo que esta gente, de dónde viene, qué hace y cómo funciona. Ahora bien, ¿cómo se va a detener? ¿Hay alguna... ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo vale? Ya está. ¿Hay alguna opción? Díganos, pues. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy, muy, muy complicado. Es decir, si es como eso, como si me preguntas, ¿cómo vamos a detener el narcotráfico? Pues complicado, es que estamos hablando, y lo peor del asunto, Black Axe va a ser muy, muy, muy difícil detenerles, va a ser muy difícil contrarrestarles, pero el problema es que, sobre todo en el tema de la ciberdelincuencia, hay un montón de gente dispuesta a ocupar su lugar. Es decir, hablábamos antes de la India, de la zona de India-Pakistán, hablábamos del sudeste asiático, hablábamos de Rusia y en general de los antiguos países del este. El tema de la ciberdelincuencia solo lo vamos a parar, o lo podemos pretender parar, a nivel individual. Es decir, que cada uno intente educarse, intente informarse, intente blindarse digitalmente, que aquello de piensa mal y acertarás, no, piensa mal y te quedarás corto. Es decir, si sospechas de un correo electrónico, si sospechas de un mensaje de WhatsApp, si sospechas de una comunicación presuntamente de tu banco o de tu hijo o de quien sea, confírmalo por otra vía. Si es así de sencillo, o descártalo directamente. Pero si crees que tiene algún viso de verosimilitud, pues si te mandan un email, oye, pues busca en internet, seguramente lo tengas en la agenda de tu teléfono, busca el teléfono de tu banco, llama a tu sucursal o acércate, que está a la vuelta de la esquina, y dile, oye, ¿me habéis mandado esto? No, ¿verdad? Vale, ya está, se borra y no pasa nada, pero siempre, siempre, siempre buscar una doble confirmación de esas cosas que nos puedan parecer sospechosas. Y el primer filtro es que nos empiecen a parecer sospechosas cada vez más cosas. Sé que suena fatal y que puede tener muy mala prensa el ponerse en modo paranoico, pero es que los tiempos no están para menos. Es que los tiempos son muy turbios. A mí me da escalofríos ver cuando desaparecen muchísimos menores, porque aquí hemos tocado temas muy extraños.
además con pruebas, con papeles y, bueno, siempre la polémica de fake news, pero no. O sea, cuando hemos hablado del caso Dutroux, que hay una organización grandísima con las pruebas, los 24.000 documentos, ahí se ve que la comunidad europea estaba muy bien relacionada con las altas esferas de aquel caso, la Operación Gladio. No lo digo yo, lo dicen informes de la Gendarmería, incluso he conocido gente que estuvo investigando aquello y cosas que huele a chamusquina. En España también hay casos que a más de uno le dejaría con la boca abierta. Se piensa, no, vámonos a Bélgica, no, aquí en España, y tenemos un país que está en el top 1 de la crónica negra. O sea, Estados Unidos estaría en segunda fase. Santi, ¿estás de acuerdo? Porque tú has hablado también del satanismo, de casos como el de Jimmy Savile, y recuerda que el programa lo escuché en vivo, era en Milenio 3, porque estuviste colaborando, que todo el mundo te lo va a recordar, Cuarto y Milenio y tal, pero yo te recuerdo como Santi Camacho, aquel que hizo los libros sobre el satanismo. Creo que has escrito unos 7 o 8 libros, hay uno con Jiménez del Oso que en Amazon vale 195 euros ahora mismo. O sea, no me digas. Sí, hay una reliquia ahí del 2003. El título no lo tengo a mano. Pero... No lo paguéis, o sea, porque para empezar el libro es malísimo. O sea, es la primera cosa que escribí, me la encargaron el que hice para la revista Enigmas, que trabajaba yo allí entonces. Sí. Fue un encargo que me hicieron de una forma muy precaria, pero vamos, que tuve que escribir en una semana. Y claro, está hecho como un libro escrito en una semana, o sea, fatal. Y encima era la primera cosa larga que escribía. Entonces, si os piden 175 euros... 195 en Amazon, no lo digo yo, lo puedes buscar, es el 8º libro que aparece en la orden de la fila de tus libros. Mensaje de servicio público, no lo paguéis, en serio, no merece la pena. Vale, a ver, lo que tengo claro es que el satanismo en España ha estado presente. Yo te emplazo, Santi, a un segundo programa donde también esté David García, porque hay un tema que te queremos plantear en privado e incluso te quiero invitar a su canal, David García, para que hables sobre el tema del ocultismo, si pudieras. Pero vamos, que ha sido maravilloso, a no ser que Eduardo tenga alguna otra pregunta para hacerle a Santi. Hay unas películas al siguiente de todo esto y unos de la BBC de África, de las noticias de África, donde se puede conseguir información sobre esto a los que les interese más aquí. Sí, además... En los contenidos se les avisa de una vez a todos los espectadores que son violentas. Muy gráficos, sí. Pero muy buena recomendación, Eduardo, porque la sección africana de la BBC ha hecho un trabajo de periodismo de investigación, de seguimiento de esta historia absolutamente encomiable, que incluso pues, les ha costado pues, cosas desagradables como tener que soportar amenazas de muerte, ese tipo de historias que, bueno, el que se mete al periodismo de investigación ya sabe a lo que está expuesto. Afortunadamente la cosa no ha pasado a más, pero el trabajo de la BBC en este sentido y sobre este tema es literalmente para quitarse el sombrero. Sí, lo recomendamos desde aquí. Bueno, pues llegando a la fase final del programa, la gente ha estado encantadísima, dicen que te esperan una segunda vez aquí. Santi Camacho, periodista y escritor, presentador de Días Extraños. Bueno, para aquellos que quieran escucharte, ¿qué día emites? Sé que estás en iVoox, no sé si en YouTube tienes alguna cosa. No, yo soy muy feo como para salir por la tele. No, hombre, no digas eso. No, el Días Extraños es un formato de audio radical. Y eso, pues todas las semanas en iVoox, cada domingo hay un episodio nuevo y ya está. Y durante muchos años pues llevo siendo uno de los 2 o 3 contenidos más escuchados de la plataforma. 5 años seguiditos llevándome el premio iVoox al mejor podcast de misterio y la verdad es que esa plataforma pues me ha dado... El podcasting en general me ha dado lo que estaba buscando durante toda mi vida profesional, me ha dado lo que es auténticamente mi sitio. Ahora mismo a nivel profesional y a nivel personal soy una persona feliz y eso se lo debo al podcasting y a los que me siguen, claro, a la gente, a la extraña familia que son los oyentes de Días Extraños. Bueno, pues
Santiago Camacho, de verdad, ya puedo decir que ya te he visto aquí en directo, ya no es en televisión, porque era noche tras noche, canal de 4, viendo tus intervenciones, las recuerdo, aquellas temporadas cuando, bueno, el misterio todavía se mantenía, ahora, bueno, está un poco así medio extraño. Y Eduardo Carvajal Torbay, colaborador del canal. Bueno, Santi, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Lo de ayer ya ha quedado perdonado, ¿no? Sí, no, hombre, todo bien. Si hay un tema que dice en el arte de la guerra, siempre hay que tener 3 oportunidades para el invitado. Siempre. Es decir, esa filosofía asiática hay que aplicarla. No pasa nada, son cosas que pasan. Ayer fue un día también un poquito extraño en general por lo que pasó en el canal, que es inédito. Pero bueno, eso está solucionado. Genial. Pues nada, Bueno, lo dicho. Un verdadero placer y muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias, compañeros. Para despedirme, si me permite, simplemente darle las gracias a estos 2 grandes periodistas de investigación que están aquí y que hay que seguir haciendo este trabajo. Muchísimas gracias a todos. Ya de García, Gracias. Jiménez Castigo. Gracias.